Mi hija se derrumbó en el momento en que abrió el regalo de cumpleaños de mi mamá. Mi esposo la sacó de la habitación. 3 horas después, regresó con 3 oficiales y un abogado. Mi mamá susurró: «Estás haciendo esto dramático». Él puso los papeles frente a ella y dijo: «No. Tú lo convertiste en evidencia». Mi nombre es Caroline Butler y tengo 36 años. El sábado pasado, en la fiesta del 9º cumpleaños de mi hija, mi madre le metió un regalo en las manos a Hazel y espetó: «Ábrelo». Niña, Es hora de que sepas la verdad. No perteneces a esta familia. Nunca lo hiciste. Hazel leyó la primera línea de la petición judicial y comenzó a temblar. Me miró con lágrimas en los ojos y susurró: «Mamá, está tratando de alejarme». Mi madre se inclinó con una sonrisa fría justo delante de 20 invitados y siseó: «Deja de ser tan dramática. La sangre llama a la sangre. Solo estás prestada. Voy a recuperar lo que debería haber sido mío hace años». La habitación se congeló. Mi esposo inmediatamente se llevó a Hazel. Mi madre se volvió hacia mí y susurró con aire de suficiencia: «Estás haciendo esto dramático». Como siempre. Pensó que finalmente había ganado en público. No tenía idea de que acababa de destruirse a sí misma frente a una cámara y testigos. 3 horas después, la misma habitación vio su sonrisa desaparecer para siempre cuando la verdad entró de nuevo. Bienvenidos de nuevo a Episodios de Venganza. Este es el canal para las madres a las que se les dijo que se callaran hasta que finalmente dejaron de hacerlo. Si una historia como esta te encuentra esta noche, no estás sola. Deja algo si lucharías contra cualquiera por tu hijo y suscríbete para la historia completa. Antes de contarte qué había dentro de esa caja. Necesitas saber cómo una mujer como mi madre pasa 7 años preparando el día en que finalmente abandona la sonrisa. Soy la segunda hija de los Hallis. Mi hermana, Juliet, era 3 años mayor. Crecimos en Greenwich, en una casa con un escudo azul marino y marfil sobre la puerta principal. La fundación de la familia Hallis. La silenciosa herencia de mi bisabuelo para cualquiera con el apellido correcto. Mi padre, Gerald, nunca hablaba mucho. Mi madre, Patricia, nunca paraba. Desde que aprendí a leer, me dijeron lo que era, la razonable, la que arreglaría las cosas. La que se aseguraría de que el ambiente se mantuviera agradable. Juliet era la brillante, la rebelde. La que se casaría con el tipo de hombre equivocado y no se avergonzaría maravillosamente. Ese era el guión familiar. A cada una se nos asignó un papel al nacer. El mío era el de pacificadora. Lo interpreté durante 30 años. Lo interpreté la noche en que Juliet trajo a Connor Reed a casa por primera vez, y mi madre dijo: «¿Re?» Suena a brizna de hierba. No nos casamos con la hierba, Juliet. Juliet se rió. Connor se rió. Yo retiré los platos. Lo interpreté el día que Connor murió en un accidente de coche en noviembre de 2018. Hazel tenía 1 año y medio. Mi madre envió flores y una tarjeta que decía: «La tragedia es el costo de las elecciones inusuales». Ella creía que era sabiduría. Lo interpreté el día que Juliet murió en mayo de 2019. Un aneurisma a los 35. Sin previo aviso. Hazel tenía 2 años. No entendía. Seguía preguntando cuándo volvería su madre. Debería haber dejado de interpretar entonces. No lo hice. Me llevé a Hazel a casa conmigo ese mes. Solicité la tutela de emergencia en 1 semana. Mi madre me dijo con calma, dulcemente, que quizás Hazel estaría mejor en Greenwich con sus abuelos de verdad, en la casa familiar. Dijo la palabra de verdad como otras personas dicen registrado. No pretendía ser cruel. Se refería al inventario. Dije que no. Fue la primera vez en mi vida que le dije que no sin una disculpa adjunta. Daniel y yo llevábamos comprometidos 3 meses cuando Juliet murió.
Llevábamos juntos 3 años. Él era un periodista de investigación en el Connecticut Mirror, tranquilo, pausado. El tipo de hombre que tomaba notas cuando otros hombres se ofendían. Nos casamos ese octubre. Una ceremonia pequeña, sin el escudo de Greenwich, sin la junta de la fundación. Para entonces, ya estaba criando a una niña de 2 años y medio. Y Daniel ya había comenzado a llamarla nuestra. Finalizamos su adopción en noviembre de 2020. Hazel Juliette Reed Butler, 3 años. Llevaba un vestido con una rama de avellano bordada en el cuello porque quería que supiera que su nombre era un lugar que le pertenecía. Mi madre no vino al juzgado. Envió una carta en su lugar. Todavía la tengo. Decía, con la caligrafía uniforme y nítida de mi madre. Yo soy la sangre de Hazel. Tú eres una sustituta. Seguramente el tribunal verá la diferencia. Guardé la carta en un cajón con el decreto de adopción. No entendí en ese momento por qué la guardaba. Daniel había identificado la razón por mí 3 años antes de que yo estuviera lista para escucharla. Pasaron 6 años. Hazel se convirtió en una niña seria, de ojos tiernos, que tarareaba cuando leía. Daniel y yo construimos una vida tranquila y cuidadosa en Westport. Mi padre, Gerald, murió de un derrame cerebral en 2023. Mi madre heredó la presidencia de la fundación y un voto de control sobre las distribuciones familiares. Empezó a usar las perlas de su abuela todos los días. En la superficie, era la matriarca Jalis cariñosa. Asistía a las obras de teatro escolares. Traía regalos en Navidad. Pero los regalos venían con un sistema. Y el sistema era siempre el mismo. Charlotte y Hudson, los hijos de mi hermano Theodore, los 2 verdaderos nietos Jalis. Recibían bonos de ahorro, plata con monogramas, tarjetas de herencia escolar. Hazel recibía lo que mi madre llamaba regalos vintage, pañuelos viejos, libros usados. Cintas descoloridas. La diferencia nunca se mencionaba. Solo se acumulaba. Yo lo llamaba sensibilidad. Lo llamaba vejez. Lo llamaba duelo. Lo llamaba todo menos lo que era. Daniel empezó a llevar una carpeta de cuero marrón en el otoño de 2024. No me dijo por qué. Yo no pregunté. Había sido hija, hermana, tía y, finalmente, madre. El límite entre esas palabras era algo que mi madre nunca había aceptado aprender. Y yo había pasado tanto tiempo creyendo que mantener la paz era amor que no me di cuenta cuando. Mantener la paz se había convertido en permiso. 3 semanas antes del 9º cumpleaños de Hazel. Sacó una nota adhesiva amarilla de su escritorio y la deslizó debajo de mi taza de café. Mamá, ¿podemos ser solo nosotros y no la abuela? Lo preguntó de la manera en que había aprendido a pedir permiso para faltar a la iglesia. Con cuidado, pidiendo disculpas de antemano. Dije, solo nosotros, cariño. Lo decía en serio. La lista de cumpleaños de Hazel era una hoja de papel suelta pegada en la parte delantera de la nevera. 6 niñas de su clase. La hija de mi mejor amiga Francis Holloway, Maeve. La prima de Daniel, Olivia, y sus 2 hijos. La tía Margot, la única Jalis que mi madre nunca había podido controlar del todo. Eso era todo. Patricia llamó el martes por la noche. Llamó el miércoles por la mañana. Llamó el jueves a la hora del almuerzo. Cada vez decía lo mismo de una forma ligeramente diferente. Caroline, déjame al menos llevar algo. No deberías tener que hacerlo todo sola. Llegaré temprano el sábado. Tengo algo especial para ella. Un regalo de la familia. ¿Me dejarás que se lo dé primero, verdad? Debería haberme negado. Me había negado antes, pero ella dijo la palabra familia. Y familia era la palabra que siempre me había hecho aceptar. Le dije que podía venir a las 10. Llegó a las 9:14. Daniel llegó a casa tarde el viernes por la noche con la carpeta de cuero marrón.
La dejó en la encimera de la cocina y no la abrió. Le dio un beso de buenas noches a Hazel. Volvió a la cocina y me miró con la expresión que ponía cuando estaba a punto de decir algo con cuidado. Mañana, dijo, pase lo que pase en la fiesta. Mantén la calma. Quédate donde estás. No me sigas afuera. Le pregunté qué significaba pase lo que pase. Me besó la frente y dijo, espero que nada. Estaba mintiendo. Ambos lo sabíamos. No lo presioné. La carpeta se quedó en la encimera toda la noche. El sábado por la mañana llegó brillante y cálido. El tipo de abril que olía a hierba y a posibilidad. Hazel bajó las escaleras con un vestido de verano amarillo pálido que habíamos elegido juntas en febrero. Había decidido, para cuando cumpliera 9 años, que el amarillo era su color. ¿Vamos a comer el pastel?, preguntó. Por supuesto que vamos a comer el pastel. Lo había horneado la noche anterior. Crema de mantequilla amarilla. Una sola rama de avellano dibujada en la parte superior con glaseado verde. Había sido nuestra tradición desde el primer cumpleaños después de la adopción. Cuando me preguntó qué significaba Hazel, le había dicho que era un árbol que crecía lentamente y mantenía sus hojas más tiempo que los demás. Había asentido una vez, muy seriamente. Y había preguntado si estaba bien que ella también fuera un avellano. Esa había sido mi respuesta para ella cada abril desde entonces, la rama en el pastel. Un pequeño trozo comestible de sí. Patricia tocó el timbre a las 9:14, exactamente 46 minutos antes. Sostenía una caja envuelta del tamaño de un libro de tapa dura. Cinta azul pálido. ¿Sin tarjeta? Entró sin quitarse el abrigo. ¿Dónde puedo dejar esto? Señalé la mesa de regalos. Este va primero, dijo. Quiero que abra este primero. Caroline, prométemelo. Debería haberme dado cuenta de que no se quitó el abrigo. Me di cuenta. De hecho, me dije a mí misma que era porque tenía frío. No hacía frío. Le dije que dejaría que Hazel decidiera. Sonrió con el tipo de sonrisa que no mueve el resto de la cara y ella misma puso la caja sobre la mesa. Luego pasó a mi lado hacia el comedor y se quedó de espaldas a la pared. De la manera en que una persona se para cuando ha ensayado la entrada. Los otros invitados llegaron a las 11. Los niños corrieron al patio trasero. Daniel observó a mi madre durante los siguientes 20 minutos sin que pareciera que lo hacía. Me di cuenta de que sostenía la carpeta de cuero marrón bajo el brazo. Debería haberle preguntado qué había dentro. Me dije que lo haría más tarde. Más tarde resultó ser 3 horas después de que mi hija dejara de ser una niña que creía que su abuela la amaba. Sacamos el pastel a las 12:15. 6 niñas con vestidos de tonos pastel se agolparon alrededor de la isla de la cocina. Teléfonos levantados por los padres en un semicírculo detrás de ellas. La mamá de Mabe. Olivia. Otras 2 mujeres que no conocía bien. Francis Resopla había puesto su propio teléfono en la consola lateral porque lo filmaba todo. Había filmado los últimos 4 cumpleaños de Hazel y cada día de Acción de Gracias desde 2020. Era su amable discreción, la guardiana de imágenes que nadie más pensaba en hacer. Encendí las velas. Hazel me miró. No miró a su abuela. Pide un deseo, cariño. Cerró los ojos. Deseé que fuera un día normal, dijo en voz muy baja. Las otras niñas se rieron. Una de ellas dijo, no se supone que lo digas, tonta. Hazel sonrió. Las velas se apagaron de un solo soplido. Ese fue el último segundo del día en que todavía era ella misma. Mi madre se levantó antes de que hubiera terminado de cortar el pastel. Pasó junto a los niños, junto a Daniel, junto a mí. Levantó la caja con la cinta azul pálido de la mesa de regalos y cruzó la habitación en 5 pasos. No se la entregó a Hazel. Se la metió en las manos.
ambas manos sobre la caja, empujándola contra el pequeño pecho de una niña de 9 años. «Ábrelo, niña», dijo, y su voz no fue un susurro. Se oyó con claridad. «Es hora de que sepas la verdad. No perteneces a esta familia. Nunca lo hiciste». La habitación se quedó en silencio de la manera incorrecta. El teléfono de Francis en la consola lateral seguía grabando. Hazel me miró. Luego volvió a mirar la caja. Sus pequeños dedos encontraron la cinta. La tiró lentamente, como siempre abría los regalos, como si no quisiera romper el papel. La primera capa era un vestido, un uniforme de la Greenwich Country Day School. Falda plisada azul marino, camisa de cuello blanco. El escudo de la escuela cosido en rojo en el bolsillo del pecho y bordado en el interior del cuello. Con un diminuto hilo dorado, Hazel Hallis. Lo leyó en voz alta. «Mamá», dice Hazel Hallis. «Lo escribieron mal». La taza de café de la tía Margot hizo un pequeño ruido al tocar el platillo. Había estado de pie en el arco del comedor y no se movió. El teléfono de Francis seguía grabando. La habitación había oído el nombre equivocado. La habitación también había oído que Hallis no lo había corregido. Hazel continuó. Debajo del vestido había una fotografía doblada. Juliet a los 17, con una sudadera universitaria. Sonriendo a la cámara como solía sonreír cuando pensaba que nadie la estaba mirando. En el reverso de la fotografía estaba escrito, con la caligrafía uniforme y nítida de mi madre. «Tu verdadera madre te habría querido aquí». Hazel no dijo nada. Solo sostuvo la fotografía por un momento y luego la dejó en la alfombra a su lado. Debajo de la fotografía había un documento de 6 páginas. Estaba grapado. El encabezado superior estaba en negrita y centrado. Pude verlo desde donde estaba al otro lado de la habitación y supe lo que era antes de que Hazel hubiera terminado la primera línea. En el Tribunal Testamentario para el Distrito de Greenwich. En Re. Petición para el nombramiento de tutor del menor Hazel Juliet Reed Butler. Peticionaria. Patricia Hallis. Leyó su propio nombre. Luego leyó la siguiente línea. El menor debe ser retirado del acuerdo de custodia actual, y sus hombros comenzaron a temblar. Me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá, está tratando de alejarme». No recuerdo haberme movido. Recuerdo a Francis diciendo mi nombre con una voz que nunca le había oído usar. Recuerdo a Daniel levantándose. Recuerdo la habitación convirtiéndose en una gran cosa que respiraba. Recuerdo a mi madre sonriendo. Se inclinó hacia Hazel con esa sonrisa fría y practicada bajo la que había crecido. Puso su cara muy cerca de la de mi hija y lo dijo lo suficientemente alto para que las 20 personas en la habitación oyeran cada sílaba. Deja de ser tan dramática. La sangre llama a la sangre. Solo estás prestada. Voy a recuperar lo que debería haber sido mío hace años. Daniel llegó a nosotras antes que yo. Se agachó, levantó a Hazel, tenía 9 años pero se había vuelto ingrávida. Como lo hacen los niños asustados. Y la sacó de la habitación sin dirigirle una sola palabra a mi madre. No cerró la puerta de golpe detrás de él. La cerró suavemente. De la manera en que cierras la puerta de un niño que duerme. La petición yacía abierta en la alfombra. El vestido yacía doblado a su lado. La fotografía de Juliet yacía junto al vestido. Mi madre se volvió hacia mí. 6 teléfonos en la habitación seguían grabando. El timbre ring de la entrada principal, a 20 pies de donde ella estaba. Seguía capturando audio desde el vestíbulo abierto. No bajó la voz. La bajó lo suficiente para que la siguiente frase pareciera que estaba siendo amable. Estás haciendo esto dramático, como siempre. Sonrió de nuevo. La sonrisa de una mujer que creía que acababa de ganar en público. Frente a la familia que más le importaba. No tenía idea de lo que la habitación acababa de hacerse a sí misma.
Te contaré lo que pasó en las siguientes 3 horas. Pero antes de hacerlo, tengo que decirte algo. Porque si has llegado hasta aquí, ya sabes qué tipo de madre es mi madre. Si alguna vez te has sentado en una habitación y has visto a un miembro de la familia hacerlo. Imperdonable frente a testigos y luego mirarte como si tú fueras la irracional. Comenta una sola palabra abajo, testigo. Los leo a todos. No estás loca. No eres dramática. Estabas prestando atención. No me senté. Daniel me había dicho que me quedara donde estaba. Había pasado mi vida quedándome donde estaba. Esta vez obedecí por una razón diferente. Desde el arco entre la cocina y el comedor, el mismo arco en el que había estado durante 30 años. Podía verlo todo. Podía ver a mi madre sentarse de nuevo en la silla de terciopelo que mi padre le había comprado en 2017, podía ver a Theo, mi hermano, acercarse a ella y poner una mano en su hombro. Como había estado poniendo su mano en su hombro desde que tenía 11 años. Podía ver a Vivien, su esposa, de pie a 3 pies de distancia con los brazos cruzados. La boca ligeramente abierta, sin mirar a nada. Podía ver a los otros padres recogiendo los abrigos de sus hijas. La madre de Mabe se detuvo junto a la puerta con Mabe bajo un brazo y dijo en voz muy baja. Caroline, lo siento mucho. Voy a llevar a Mabe a casa. Dile a Hazel. Dile que es amada. Asentí. No pude decir nada. ¿Se fue? Los otros padres la siguieron uno por uno sin hacer ruido. Sus hijas con los ojos muy abiertos. Como los tienen los niños cuando han entendido algo que los adultos querían ocultar. Para las 12:50, solo quedaban Theo, Vivien, sus hijos, la tía Margot, Francis y mi madre. 6 adultos y 3 niños en una habitación que 80 minutos antes había sido una fiesta de cumpleaños. Mi hermano usó la voz familiar. Había crecido con la voz familiar. Era la que Theo usaba cuando estaba a punto de pedirme que hiciera algo de lo que luego me arrepentiría. Caroline. Mamá no lo dijo como sonó. Dejemos que se disculpe. Podemos superar esto hoy. No. Necesitamos que se convierta en un problema. No le respondí. Le había respondido 1000 veces en 36 años. Le había respondido en Acción de Gracias en 2011. Cuando nuestra madre le había dicho a Juliet que estaba avergonzando el nombre de los Hallis. Le había respondido en Navidad en 2019. Cuando Patricia se había saltado las primeras fiestas de Hazel con nosotros. Le había respondido en cada funeral, cada reunión, cada cena incómoda. Cada vez, yo había sido la que lo había detenido. No le respondí esta vez. Mi madre dejó su copa de vino. Su bolso, el pequeño de cuero con el broche dorado que llevaba desde los años 80. Estaba en la mesa auxiliar cerca de la ventana. No lo recogió. No lo guardó. Me estaba observando. Se levantó. Cruzó la habitación. Llegó al borde del arco de la cocina y se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera oler. Su perfume. El mismo perfume que había llevado al funeral de Juliet. Caroline. Su voz era el susurro que usaba cuando quería que me sintiera responsable. Cariño. Déjame 5 minutos a solas. Podemos arreglar esto. No necesitamos hacerlo más grande de lo que tiene que ser. La miré. No, dije. Podemos hablar cuando todos vuelvan. Parpadeó. La sonrisa se le torció por medio segundo antes de que la recompusiera. Cuando todos vuelvan ¿de dónde? Ya verás. Fue lo más cerca que estuve de sonar como ella. Regresó a su silla. No recogió el bolso. Francis se acercó a mi lado, se inclinó y me dijo al oído, muy bajo, mira. Daniel acaba de enviar un mensaje de texto. Dice: no abra su bolso. Dice que ya fotografió lo que hay dentro hace 3 meses. Hace 3 meses.
Esa frase reorganizó el último año de mi vida en un solo aliento. Hace 3 meses, Daniel llevaba la carpeta de cuero marrón desde hacía casi 18. Había estado construyendo algo en silencio que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba construyendo. Hace 3 meses, de alguna manera había fotografiado el interior del bolso de mi madre. No había estado esperando a que ocurriera la fiesta. Había estado esperando a que ella entrara con la prueba de lo que ya había hecho. Miré el reloj sobre el fregadero de la cocina. Eran las 17. Daniel se había llevado a Hazel del comedor hacía 38 minutos. 3 horas, pensé. Había dicho 3 horas. Aún no sabía qué pasaría en esas 3 horas. Pero supe, por primera vez en 3 décadas, que no necesitaba arreglar nada antes de que sucediera. Déjame decirte quién era Juliette. Porque si no conoces a mi hermana, no entenderás lo que mi madre pasó los últimos 7 años tratando de deshacer. Juliette era 3 años mayor que yo. Tenía la estructura ósea de nuestra madre y la tranquilidad de nuestro padre. Leía libros con los pies sobre la mesa. Había sido la primera hija de los Hallis en 2 generaciones en rechazar el club de campo. Conoció a Connor Reed en una cafetería en New Haven en 2013. Donde le enseñaba inglés de 7º grado y corregía trabajos en una esquina. Se casó con él en 2014 en una boda en el patio trasero con 11 invitados. Nuestra madre asistió con un vestido negro. Reed, dijo nuestra madre en la línea de recepción, sonriendo. Suena a brizna de hierba. No nos casamos con la hierba, Juliette. Juliette besó a Connor en la mejilla y dijo, entonces seré una madre prado. Hazel nació en abril de 2017. Una bebé de rostro serio con la estructura ósea de Juliette y la sonrisa lenta de Connor. Connor murió de camino a casa de una conferencia de padres y maestros una noche de noviembre de 2018. El coche de delante se detuvo de repente. Él no lo hizo. Hazel tenía 18 meses. Juliette se mantuvo entera. Era el tipo de mujer que podía mantener cualquier cosa entera si le dabas tiempo. Tuvo 8 meses. Luego, un martes por la mañana de mayo de 2019. Se despertó con un dolor de cabeza que no pudo describir. Y para la hora del almuerzo, se había ido. Aneurisma. 35 años. Sin antecedentes, sin aviso. Hazel tenía 2 años. Mi madre asistió al funeral con las mismas perlas que había llevado a mi graduación universitaria. No lloró. Llevó una tarjeta a la recepción que decía, la tragedia es el costo de las elecciones inusuales. Ella creía que era sabiduría. Creía que estaba siendo honesta. Me la entregó en la mesa del buffet. Me llevé a Hazel a casa esa noche. No entendía. Seguía preguntando cuándo volvería su madre. Mi madre intentó 2 veces, en junio y luego en agosto de 2019, ser nombrada CEO tutora. Usó frases como estabilidad y continuidad del patrimonio en largos correos electrónicos a un abogado de familia que había contratado años antes. El abogado, un viejo amigo de la universidad de mi padre, se negó a impulsar la petición. No supe de ninguno de los 2 intentos hasta 2025. Cuando Daniel me mostró copias que había solicitado de los archivos del Tribunal Testamentario. No sé qué cambió entre junio y agosto. Sé que mi madre guardó las cartas de rechazo. Finalizamos la adopción de Hazel en noviembre de 2020. Mi madre envió una carta con el membrete de la Fundación Hallis. Decía con su caligrafía uniforme. Yo soy la sangre de Hazel. Tú eres una sustituta. Seguramente el tribunal verá la diferencia. Guardé la carta. No sabía por qué. Daniel sí sabía por qué. Después de que mi padre muriera en 2023, mi madre se convirtió en presidenta de la fundación. Empezó a usar las perlas todos los días. Empezó a decir en eventos familiares cosas como: Charlotte será nuestra presidenta algún día. Hazel. Bueno, Hazel puede encontrar su propio camino.
Inscribió a Charlotte en un taller de patrimonio y le compró un bono de ahorro de $25.000 para la Navidad de 2024. Le dio a Hazel esa misma Navidad un pañuelo descolorido bordado con el escudo de los Hallis. Hazel dijo, «Gracias, abuela», y me preguntó más tarde esa noche. Mientras nos cepillábamos los dientes, ¿soy una Hallis, mami, o soy otra cosa? Le dije que era ambas cosas. Estaba equivocada. Era una tercera cosa. Y mi madre ya había comenzado a construir papeles en contra de la tercera cosa. Esa Navidad, el ataque de pánico de diciembre en la sala de estar de mi madre. Cuando Hazel se quedó en silencio, comenzó a temblar y finalmente lloró porque Patricia había dicho. Es igual que Juliet, demasiado sensible para los salones familiares. Esa fue la noche en que Daniel empezó a escribir las cosas. No me lo dijo. Se lo dijo a Catherine Riley, una abogada de derecho de familia con la que había trabajado en una historia 2 años antes. Catherine le dijo, mantén un registro. No actúes todavía. Espera hasta que haga algo Documentable. En junio de 2025, el director de la escuela primaria Colton llamó a Daniel. La escuela había recibido un formulario de contacto de emergencia modificado que añadía a Patricia Hallis como persona autorizada para recoger. La firma era mía, o la firma pretendía ser mía. El director había notado algo raro y llamó para verificar. No era mi firma. Esa llamada lo inició todo. Daniel fue a ver a Catherine esa tarde. Catherine archivó un registro privado. Contactaron al detective Ellis Hartman de la Unidad de Delitos de Identidad de New Haven en octubre. Hartman abrió un expediente en noviembre. Entre entonces y abril de 2026, mi madre, sin saber que estaba siendo vigilada, llamó a la primaria Colton 11 veces, haciéndose pasar por mí. Llamó a la consulta de la terapeuta de Hazel, la doctora Beatrice Lockhart, el 17 de marzo, haciéndose pasar por Daniel. Envió por correo un formulario de divulgación de información falsificado a esa consulta desde su propia dirección de Greenwich 2 días después. Pagó $8.200 en efectivo a un hombre llamado Marshall Brennan, su antiguo manitas, para que escribiera una evaluación de aptitud sobre mí. Presentó una petición para la tutela testamentaria completa de mi hija el 4 de abril. Se había estado diciendo a sí misma durante 18 meses que estaba protegiendo el nombre de nuestra familia. Lo que en realidad estaba haciendo era renunciar a él, letra por letra, firma por firma. 4 días antes de la fiesta, Daniel recibió una llamada de una fuente en el juzgado. La petición había sido presentada. La audiencia estaba programada para el 20 de mayo. Llegó a casa pálido esa noche. Me sentó en la encimera de la cocina y dijo, necesito 4 días. No preguntes. Solo dame 4 días. Le había dado 18 meses. Le di 4 más. Había pasado 7 años llamándolo sensibilidad. La carpeta que mi esposo llevaba lo llamaba de otra manera. Lo llamaba un patrón. Y la mujer que había presentado la petición hacía 3 semanas. Creyendo que el tribunal se pondría de su lado el próximo mes, había dejado de fingir amabilidad. Era, ese sábado por la mañana, la versión de sí misma que me había pasado toda la vida negándome a ver. El timbre sonó a las 2:43. Llevaba 95 minutos de pie en el arco de la cocina. No había comido. No me había sentado. Theo Resopla me había pedido 3 veces que habláramos en privado. Vivien no había dicho nada. La tía Margot se había movido 2 veces. Una para servirse agua, otra para mirar por la ventana delantera. Mi madre se había terminado su segunda copa de vino. Francis abrió la puerta. Mira, dijo en voz muy baja. Daniel ha vuelto. ¿Tiene gente? Crucé el salón. Daniel entró primero. Sostenía 2 carpetas, una azul marino y una roja, y una delgada tableta negra bajo el brazo. Detrás de él caminaba una mujer con un traje gris y un maletín negro. Detrás de ella,
2 oficiales con uniforme de la policía de Westport, uno alto. Uno no. Detrás de ellos, un hombre de unos 40 años, de paisano, sosteniendo un sobremanila. Detrás de él, una mujer con un blazer azul marino y una placa prendida en la cadera. 6 adultos, ninguno de ellos sonriendo. Daniel no miró a mi madre. Me miró a mí. Mamá, dijo, aunque le hablaba a Patricia, no a mí. Mi madre había sido mamá para él durante 6 años. Y la palabra resonó en la habitación como una pequeña admisión. Esta es Catherine Riley. Nuestra abogada. Estos son el oficial Calewa y el oficial Pendleton de Westport. El detective Ellis Harmon de New Haven, y la agente especial Teresa Bass. Enlace federal del HHSCR. Están aquí por lo que pusiste en esa caja. Mi madre había estado de pie. Se quedó de pie. Su sonrisa, que había estado llevando durante los últimos 95 minutos. Aún no se había puesto al día con su cara. Catherine Riley pasó junto a ella hasta la mesa de centro. Dejó el maletín. Lo abrió. No se presentó una segunda vez. Se volvió hacia mi madre. Señora Hallis. Le pediría que permanezca sentada durante los próximos 40 minutos. No tiene que hablar. No está bajo arresto. Se le está notificando. Patricia no se sentó. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban muy abiertos y brillantes. Como solo pueden estarlo los ojos de una mujer asustada y controlada. Bajó la voz al susurro que había usado sobre el regalo de cumpleaños de Hazel. El susurro que había usado sobre mí toda mi vida. Caroline, suave, maternal, final. Cariño, no tienes que hacer esto. Estás haciendo esto dramático. No le respondí. Daniel lo hizo. Dejó la carpeta azul marino sobre la mesa de centro. La carpeta hizo un sonido pequeño y exacto, como un libro que se cierra. No, dijo. Tú lo convertiste en evidencia. La habitación dejó de moverse. Mi madre no volvió a susurrar después de eso. Había construido su vida sobre susurros. Aún no había aprendido que los papeles no susurran de vuelta. Catherine Riley abrió la carpeta azul marino. Levantó el primer documento. Una pila grapada de 6 páginas con el sello de entrada del Tribunal Testamentario de Connecticut. En la portada. Lo colocó sobre la mesa para que todos pudieran verlo. Para que conste, dijo. La petición que la señora Hallis presentó en el Tribunal Testamentario de Connecticut el 4 de abril. De 2026, hace 3 semanas. Es el mismo documento que le entregó a su nieta de 9 años en esta fiesta hace 3 horas y media. Petición para el nombramiento de tutor del menor. Presentada bajo la sección 45 a 616 del Estatuto General de Connecticut. La menor es Hazel Juliet Reed Butler. Mi madre miró el documento sobre la mesa. Luego miró su propio bolso en la mesa auxiliar. Luego no miró a nadie. Theo no se había movido desde que Daniel había entrado. Seguía de pie detrás de la silla de nuestra madre. Su mano todavía flotando sobre su hombro donde había descansado durante 95 minutos. La retiró lentamente. No la volvió a poner. Por primera vez en su vida, no sabía dónde poner la mano. La tía Margot se había movido al arco del comedor. Observaba a mi madre como se observa a alguien a quien has pasado 50 años fingiendo no entender. Catherine pasó la primera página de la petición. Catherine leyó la petición en voz alta, solo las partes que importaban. Leyó con el tono de una mujer que había leído documentos como este durante 20 años y que había aprendido en algún momento que el drama era lo opuesto al peso. La peticionaria, Patricia Hallis, afirma que el menor debe ser retirado del acuerdo de custodia actual y ubicado en el hogar de la abuela biológica, Patricia Hallis, donde Catherine hizo una pausa. Levantó la página. Se pueda asegurar la continuidad del patrimonio.
Continuidad del patrimonio. Había oído esas palabras por primera vez en una etiqueta de nombre 98 minutos antes. Cosida en el interior de un uniforme azul marino con hilo dorado. Ahora entendía que la petición era el vestido. El vestido era la petición. Mi madre había estado escribiendo la misma frase en diferentes objetos durante 18 meses. Y el regalo había sido el momento en que unió todas las frases frente a testigos. Mi madre dijo, ese lenguaje es estándar. Catherine dijo, no lo es. Pasó a la segunda página. La petición cita una evaluación de aptitud de Caroline Butler con fecha del 10 de febrero de 2026. Preparada por, y cito, el consultor Marshall Brennan, Ma. Consejero familiar. Esta evaluación caracteriza a la señora Butler como emocionalmente inestable. Aislante e no apta para mantener la custodia. El detective Hartman dio un paso adelante. No levantó la voz. Habló como un hombre que ha estado esperando 8 meses por una sola frase. Señora Hallis. Marshall Brennan es su antiguo manitas. Reparó el senador en su propiedad de Greenwich en 2022. No. Tiene licencia de psicología en Connecticut. No tiene credencial de LMFT. Hasta esta mañana. Nunca ha sido empleado como consejero en ningún estado. El estado de Connecticut requiere que tenga licencia para evaluar la aptitud mental de cualquier persona. Él no la tiene. Levantó un talón de cheque de su carpeta. Lo sostuvo para que todos pudieran verlo. Este es un cheque de la Fundación de la Familia Hallis, número 20518. Con fecha del 9 de febrero de 2026, por la cantidad de $8.200. Pagado a Marshall Brennan. No hay factura. No hay registro de servicio. La fundación no paga a los manitas con las cuentas operativas. Mi hermano dijo, Marshall, el tipo que arregló el cenador. Mi madre no le respondió. Fue la primera vez en sus vidas que mi hermano le hacía una pregunta que ella no podía contestar. Catherine abrió la siguiente página. La señora Hallis se agregó a sí misma a la escuela de su hija como contacto de emergencia para recogerla. Usó el nombre de su esposa. El director de la primaria Colton nos llamó en junio de 2025, hemos retenido este documento durante 10 meses. Dejó el formulario sobre la mesa. A su lado, colocó una impresión. Una segunda hoja que comparaba mi firma real de la renovación de mi licencia de conducir con la firma en el formulario escolar. No eran iguales. Ni siquiera se parecían. Mi madre había practicado, pero había practicado con una versión de mi firma de 2018. Yo había cambiado como cruzaba mi C en 2021. Miré la falsificación sobre la mesa. Nunca había visto a mi madre firmar mi nombre antes. Al verlo ahora, me di cuenta de que había estado practicando durante mucho tiempo. Daniel colocó un registro telefónico impreso junto al formulario. Registro telefónico de la primaria Colton. 11 llamadas de la señora Hallis a la oficina de la escuela entre julio de 2025 y marzo de 2026. 4 de esas llamadas fueron atendidas por su consejera, la señora Eileen Donovan. En 3 de esas llamadas, la persona que llamaba se identificó como la señora Caroline Butler. La señora Donovan, que había estado en mi sala de estar durante 2 horas sosteniendo un plato de papel. Asistiendo a la fiesta como invitada porque su hija era una de las compañeras de clase de Hazel. Dejó el plato. Se adelantó. No miró a mi madre. Miró a Catherine. Yo atendí la 4ª llamada, dijo. Fue el 17 de septiembre de 2025. Dijo que era la señora Butler. Pidió el expediente de comportamiento completo de Hazel. Se giró. Finalmente miró a mi madre. Los niños merecen ser los protagonistas de sus propios expedientes. A Hazel la estaban escribiendo. En el de otra persona. Mi hermano se sentó. No se había sentado en toda la tarde.
Se sentó ahora. Miró a nuestra madre. Su voz, cuando salió, era muy débil. Mamá, ¿realmente presentaste esto? ¿Hiciste esto sin decírmelo? Ella enderezó la espalda. Teodore, este es un asunto familiar. Él la miró fijamente. Dejó de ser un asunto familiar, dijo lentamente. Cuando los oficiales entraron por la puerta principal de mi hermana. Mi madre abrió la boca. La cerró. Vivien, que no había hablado en 3 horas, exhaló. Catherine buscó de nuevo en la carpeta azul marino. Sacó una pequeña hoja impresa, 6 entradas con marca de tiempo. Cada una referencia a un clip de vídeo. El nombre de Francis estaba en la primera línea. Señora Hallis. 6 piezas de evidencia audiovisual fueron capturadas por los invitados en esta fiesta entre las 12:15 y las 12:31 p.m. de hoy. Francis Holloway grabó la secuencia completa de 8 minutos. Otros 4 padres capturaron el segmento del regalo. El timbre ring de la entrada principal capturó el audio del vestíbulo. Connecticut es un estado de consentimiento de una sola parte. Todas las grabaciones son admisibles. Levantó la tableta de la mesa. La inclinó hacia mi madre. La pantalla estaba pausada en un fotograma de Patricia a mitad de la frase, con la boca abierta. Las palabras en sus labios ya con 3 horas de antigüedad. El tribunal puede oírle decirlo, dijo Catherine con calma. También puede hacerlo el investigador federal. Mi madre había pasado 40 años controlando lo que se escribía sobre ella. No había entendido que en 2026, la habitación se escribe a sí misma. Catherine cerró la carpeta azul marino. No dijo, y ahora, otra cosa. No miró alrededor de la habitación. No hizo una pausa para dar énfasis. Simplemente abrió la carpeta roja. La carpeta roja tenía una pequeña etiqueta impresa en su cubierta. Expediente del caso HHS 2026 C12. Mi madre no había visto esta carpeta antes. Su rostro no cambió, pero sus manos, que un momento antes estaban dobladas en su regazo, se quedaron perfectamente quietas. La primera carpeta, dijo Catherine, es estatal. Esta es federal. Mi madre se había preparado para el Estado. No se había preparado para el país. Catherine sacó la primera página. El 17 de marzo de 2026, a las 3:46 p.m. Alguien llamó a la consulta de la doctora Beatrice Lockhart en New Haven y se identificó como Daniel Butler. Esa persona pidió un resumen diagnóstico de Hazel Juliet Reed Butler. Su calendario de citas, notas de tratamiento. Diagnóstico de trabajo. La consulta de la doctora Lockhart se negó a divulgar los registros. ¿También? Grabaron la llamada en su registro de llamadas entrantes estándar. Y el oficial de cumplimiento de la consulta presentó un informe de incidente la misma tarde. Catherine colocó un pequeño altavoz Bluetooth sobre la mesa de centro. Tocó un botón en la tableta. Doctora Lockhart, ¿puede oírnos? Una voz de mujer, tranquila y profesional, salió del altavoz. ¿Puedo oírla, Catherine? Doctora Lockhart, ¿puede describir la llamada que recibió el 17 de marzo? Una mujer llamó a mi consulta esa tarde y se identificó como el señor Butler. Tenía la fecha de nacimiento completa de Hazel, su categoría de diagnóstico, su calendario de citas. No tenía su número de expediente. Me negué a divulgar ningún registro y le pedí que viniera en persona con una identificación con foto. Colgó. Informé de la llamada a mi oficial de cumplimiento ese mismo día y presenté una notificación al HHS a la mañana siguiente. Las manos de mi madre no se habían movido. Sus ojos se habían movido una vez, hacia mí, y luego se habían apartado. Una mujer identificándose como un hombre. Solo había una mujer en la habitación que habría hecho eso. La habitación lo sabía.
La habitación lo había sabido antes de que la doctora Lockhart terminara de hablar. Catherine levantó el siguiente documento. Una sola hoja de papelería de consulta, del tipo que los consultorios médicos envían por correo, con un formulario de autorización de IPA impreso en ella. El campo del autorizador de la divulgación estaba rellenado con la misma caligrafía nítida y uniforme que el formulario de emergencia de la escuela. La firma debajo decía Caroline Butler. Este es el formulario de autorización que la señora Hallis envió por correo el 19 de marzo. Dijo Catherine. Firmó con el nombre de su esposa. Incluyó su propia dirección de Greenwich como remitente. ¿No fue cuidadosa? Levantó una última hoja, un sobreescaneado. La nítida caligrafía de Patricia, la dirección de remitente de Patricia en Greenwich. La elección del sello de Patricia. Mi madre había firmado mi nombre. También había dirigido el sobre. La arrogancia del segundo acto era su propia confesión. La agente Bass dio un paso adelante. No levantó la voz. Tenía una voz federal, plana, estructurada, el tipo de voz que no necesita ser levantada. Señora Hallis. Se le notifica que una investigación bajo la sección 1177 de la IPA está ahora abierta. No está bajo arresto hoy. Se le requerirá que responda a una citación judicial. Estoy aquí para entregar esa notificación y para verificar su identidad para el registro federal. ¿Puedo ver su identificación? Mi madre no se movió. La agente Bass esperó. No repitió la pregunta. Simplemente esperó. Después de un largo momento, mi madre levantó su bolso, el pequeño de cuero con el broche dorado. Lo puso en su regazo y lo abrió. Su mano entró y se detuvo. El pequeño cuaderno de cuero negro fue lo primero que tocaron sus dedos. Vi cómo su rostro registraba el cuaderno. Vi cómo su rostro registraba que lo había traído. Vi cómo su rostro registraba que nosotros lo sabíamos. Soltó el cuaderno. Encontró su licencia de conducir. Se la entregó a la agente Bass sin mirarla. Mi hermano, el favorito de mi madre durante 41 años, se volvió hacia ella lentamente. Madre. Su voz era espesa. ¿Los llamaste? Usando el nombre de mi cuñado. La habitación estaba perfectamente quieta. Mi madre levantó la barbilla. Su sonrisa ya no estaba en su rostro. Había renunciado a la sonrisa hacía 6 minutos. Lo que quedaba era la mujer debajo de ella. La mujer que había presentado la petición hacía 3 semanas, creyendo que estaba a punto de ganar. Hice lo que tenía que hacer, dijo. Tranquila, casi firme. Por el nombre de la familia. Respiró hondo. Solo quería lo mejor para la familia. Hazel no es una Hallis. Nunca iba a serlo. Estaba tratando de arreglar el fideicomiso antes de que fuera demasiado tarde. La frase quedó en la habitación. Catherine la escribió en su blog de notas legal. El bolígrafo se movía lentamente. La habitación observaba el bolígrafo. La tableta de Catherine seguía grabando. El teléfono de Francis en la consola lateral detrás de ella seguía grabando. Mi madre había entrado en la habitación con una sonrisa y un bolso de cuero. Había salido de la frase que acababa de decir sin nada. Ni siquiera el consuelo de negar que la había dicho. No había estado protegiendo nuestro nombre. Lo había estado renunciando letra por letra, firma por firma. Grabación por grabación durante 18 meses. Aún no lo sabía. Pero había dejado de ser la presidenta de la fundación de la familia Hallis en el momento en que esa frase salió de su boca. Por primera vez en mi vida, mi madre lloró. No era el tipo de llanto que había practicado para los funerales. Era el tipo de llanto que una mujer tiene cuando se da cuenta de que la habitación ya no es suya. Cuando se da cuenta de que las personas que esperaba que la defendieran están sentadas muy quietas. Y las personas que esperaba que la ignoraran están tomando notas.
Se volvió hacia mí. Sus hombros temblaban. Caroline, soy su abuela. No puedes. No puedes hacerme esto. Amo a esa niña. No dije nada. Había dicho algo en cada reunión familiar durante 30 años cuando mi madre había llorado por cosas que ella había causado. Había dicho, mamá, está bien. Había dicho, sigamos adelante. Había dicho, lo arreglaré. Esta vez, dejé que la habitación mantuviera el silencio. La tía Margot se movió. Cruzó desde el arco del comedor, donde había estado de pie durante los últimos 90 minutos. Hasta la mesa de centro. No me miró a mí. No miró a Catherine. Miró solo a mi madre. En octubre, dijo. Me llamaste desde la oficina de la fundación. Me preguntaste si apoyaría sacar a Hazel del estatus de beneficiaria. Dijiste, y te estoy citando, Patricia. Ella no es realmente una de las nuestras. Te dije que no lo haría. He estado esperando 6 meses a que el resto de la familia se enterara. Tú preguntaste. Levantó la mano hacia su solapa izquierda. Se desabrochó el pequeño broche con el escudo de los Hallis que había llevado todos los días durante 52 años. Lo dejó sobre la mesa de centro, junto a la carpeta azul marino. El broche hizo un pequeño sonido al tocar la madera. No fue un sonido fuerte. Fue el tipo de sonido que pone fin a 60 años de escalera familiar en un solo gesto. Mi madre miró fijamente el broche. Había construido su vida alrededor de ese broche. Francis dio un paso adelante a continuación. Había estado sentada en la consola lateral donde su teléfono había estado grabando. Levantó el teléfono ahora y se lo deslizó a Catherine. Casi lo borro, dijo en voz baja. Me alegro de no haberlo hecho. Se volvió hacia Daniel. Proyéctalo. Daniel inclinó el teléfono de Francis hacia el televisor montado en la pared del comedor. No lo hizo con drama. No lo hizo con floritura. Simplemente tocó la pantalla y apareció una captura de pantalla. Lo suficientemente grande para que la habitación la leyera. De un mensaje de texto que Patricia le había enviado a Francis el 14 de enero de este año. Decía, Francis, entre nosotras. De familia a familia. Estoy construyendo un caso. El nombre Red no volverá a aparecer en la fundación. Confía en mí. Mi madre vio la captura de pantalla. Sus ojos no miraron a la habitación. Se dirigieron muy brevemente a la alfombra, cerca de donde Hazel había abierto el regalo. La petición todavía yacía abierta en la alfombra. El vestido todavía yacía doblado a su lado. La fotografía de Juliet todavía yacía donde Hazel la había dejado. Mi madre había construido una historia. La historia había asumido que todos en su círculo la ayudarían a contarla. No había sabido que todos en su círculo habían estado esperando en silencio para detenerse. Eileen Donovan dio un paso adelante la última. No trajo un plato de papel esta vez. Trajo un pequeño cuaderno, del tipo que una consejera lleva a una conferencia de padres y maestros. He estado escribiendo esto desde el 17 de septiembre de 2025, dijo. 4 llamadas, 4 duraciones de llamadas. 4 cosas que supuestamente Caroline Butler pidió y que Caroline nunca pidió. Le conté al señor Butler sobre la primera llamada la misma semana. Me pidió que llevara un registro. Lo he llevado. Durante 7 meses. Cerró el cuaderno. No se lo entregó a mi madre. Se lo entregó a Catherine. Quiero hacer una pausa aquí, solo por un momento. Antes de contarte lo que hizo Hazel a continuación. Si estás escuchando esto, realmente escuchando. ¿Y alguna vez te has preguntado si alguien en tu familia está llevando un cuaderno sobre tu hijo? Haz una pausa por un segundo y pregunta a la escuela, pregunta al médico. Pregunta a las personas en cuyos documentos se ha falsificado tu firma.
Comenta, revisa los registros abajo si vas a hacerlo. Cada vez que leo uno, recuerdo por qué te estoy contando esta historia. La puerta del salón se abrió. Hazel entró de nuevo. No la habían traído. Caminaba lentamente, muy deliberadamente, como caminaba cuando estaba pensando. Sostenía su conejo de peluche por una oreja. Daniel no la había traído de vuelta. Ella había pedido venir. Se detuvo en la entrada. Miró a mi madre. No se acercó. Me arrodillé. Cariño, no tienes que estar aquí dentro. Me miró. Sus ojos estaban secos. No habían estado secos hacía una hora. Quiero quedarme, dijo en voz baja. Quiero que me vea. La habitación no se movió. Mi madre no levantó la vista. Mi hija se quedó en la entrada con el vestido de verano amarillo que le había comprado en febrero. No era la niña de papel que mi madre había pasado 18 meses construyendo. Era la de verdad, y estaba de pie. El oficial Kalewa dio un paso adelante. No tocó a mi madre. Le habló con la cortesía de un oficial entrenado para manejar a una mujer que no estaba bajo arresto. Pero que no tenía a dónde ir. Señora Hallis. Necesitamos que recoja sus cosas y salga con nosotros. El detective Hartman la seguirá hasta su coche para confirmar su dirección para la notificación federal. Se levantó. Recogió su bolso. Sus dedos buscaron el cuaderno dentro de él. Y luego, a mitad del movimiento, se detuvo. Dejó el bolso de nuevo en la mesa auxiliar. No lo volvió a recoger. No me miró al pasar a mi lado. No miró a Hazel. El cuaderno se quedó en mi mesa auxiliar. Para el lunes estaría en la oficina de Catherine. 9 días después de la fiesta, un lunes por la mañana a principios de mayo. Catherine me envió un correo electrónico. Decía, Caroline. El tribunal desestimó con prejuicio esta mañana. No puede volver a presentar la misma reclamación. Hemos terminado con la parte estatal por ahora. Lo leí 3 veces. Enmarqué la portada de la orden de desestimación. No había enmarcado muchas cosas en mi vida. Enmarqué esta. La colgué en la pequeña oficina sobre las escaleras del sótano donde la carpeta de cuero marrón de Daniel había vivido durante 18 meses. La carpeta estaba vacía ahora. Los papeles se habían trasladado al archivo de Catherine. La carpeta se había convertido en una especie de monumento a los 18 meses en que mi esposo nos había estado protegiendo de algo que yo aún no había visto. 2 días después, un miércoles. El Tribunal de Familia de Westport concedió una orden de alejamiento temporal. 100 yardas. Sin contacto por ningún medio. Mi madre no podía acercarse a la escuela de Hazel. No podía contactar a la doctora Lockhart. No podía, bajo ninguna circunstancia, escribir una carta a nadie de la fundación de la familia Hallis sobre mi hija. Hazel había preguntado esa noche en la cena. ¿100 yardas es más grande que el patio delantero? Yo había dicho que sí. Ella había asentido una vez, muy seriamente, como siempre asentía cuando estaba procesando algo. El caso federal bajo el HHSCR se abrió formalmente esa misma semana. La agente Bass nos dijo en una breve llamada de seguimiento que la investigación duraría entre 8 y 14 meses. El estado de Connecticut presentaría sus propios cargos de falsificación y fraude de identidad en paralelo. La fundación de la familia Hallis, auditada bajo una disposición de emergencia, congeló todas las distribuciones a la espera de una revisión. Mi hermano me envió una carta. La envió como las familias antiguas envían las cosas. A mano en un sobre con un sello de cera que nunca había usado antes. Dentro había una sola página de su caligrafía nítida y nivelada. Caroline. No te pido perdón. Te pido tu dirección para poder enviar esto por correo. La fundación está congelada.
Mis hijos no recibirán nada mientras ella siga siendo fideicomisaria. Voy a presentar una moción para destituirla. Debería haberlo hecho hace 3 años. Debería haberlo hecho cuando Juliette murió. Lo siento. La leí 2 veces. La leí la segunda vez más lentamente que la primera. Aún no le he respondido. Lo haré. No tengo prisa. La tía Margot vino de visita el segundo fin de semana. Trajo una bolsa de papel marrón, del tipo que una abuela lleva a casa del supermercado. Dentro de la bolsa había un suéter doblado. Uno de punto trenzado de color crema con un pequeño desgarro en el codo que había sido cosido con hilo verde. Tu hermana usó esto, dijo. El año que conoció a Connor. Lo dejó en el armario de mi recibidor. Lo he estado guardando para la persona adecuada. La persona adecuada resultó ser tu hija. Hazel sostuvo el suéter durante 10 minutos sin hablar. No lloró. Se lo llevó a la cara e inhaló muy lentamente. Todavía huele a persona, dijo finalmente. Eso fue lo más cerca que mi hija había estado de su propia madre. La primaria Colton emitió un memorando interno sobre no tener contacto con la señora Patricia Hallis. El lunes siguiente, la doctora Lockhart envió una carta de respuesta formal al abogado de Patricia. Francis Holloway se mudó un fin de semana solo porque sí. No dijo por qué. No necesitaba hacerlo. Hizo gofres el domingo por la mañana y abrazó a Hazel durante 30 minutos en el sofá sin hablar. No necesitaba que mi madre se disculpara. Necesitaba que fuera incapaz de escribirme en su historia por más tiempo. El tribunal había hecho eso por mí. 2 semanas después del cumpleaños original, el 9 de mayo, lo intentamos de nuevo. No lo llamamos una fiesta de recuperación. Hazel nos pidió que no lo hiciéramos. Dijo muy simplemente en el desayuno de un martes. ¿Podemos hacer mi cumpleaños de nuevo, pero esta vez el pequeño? Horneé el pastel amarillo. Dibujé la rama de avellano en la parte superior con glaseado verde. Daniel puso la misma lista de reproducción que Hazel había pedido 2 semanas antes. Vino Francis. Vino la tía Margot. Eso fue todo. Sin otros invitados. Sin escudo de los Hallis, sin cinta azul pálido en ningún lugar de la casa. Hazel sacó la nota adhesiva amarilla de la nevera antes de la cena. Añadió un nombre en la parte inferior, tía Margot. Había decidido por sí misma quién era la familia. Abrió 2 regalos. El primero era mío. Un álbum de fotos de cuero vacío, de cubierta amarilla pálido, suave al tacto. Dentro, en la primera página, había escrito, tú decides qué fotos de ti misma guardas. Sostuvo el álbum por un largo momento. Luego levantó la vista. Mamá, ¿y si pongo una de la tía Juliette primero? Eso suena bien, dije. El segundo regalo era de la tía Margot. El suéter de Juliette, doblado con el desgarro del codo visible, y metido dentro de la manga. Un pequeño diario de cuero. El de Juliette, de 2014, el año en que conoció a Connor. La tía Margot lo había guardado durante 12 años. Hazel lo abrió con cuidado. Leyó la primera línea en voz alta. Tenía fecha del 12 de octubre de 2014. Creo que un día me gustaría tener una hija. Querría que fuera valiente. Querría que fuera tierna. Querría que supiera que no tiene que ser ninguna de las 2 cosas para ser amada. Hazel dejó el diario en su regazo. No lloró. Me miró. Mamá, ¿podemos poner el nombre de Juliette en el mío en los papeles, oficialmente? Dije, sí, ese es un papel que estoy feliz de firmar. Lo pensó. Luego dijo, Hazel Juliette Reed Butler. Dijo su propio nombre como una persona dice una oración. Después de la cena. Cuando Francis y la tía Margot se habían ido a casa y Daniel estaba lavando los platos. Me quedé en la ventana de la cocina y observé a mi hija sentada en el suelo del salón con el álbum.
vacío en su regazo y el diario de Juliet a su lado. Había puesto el diario debajo de su almohada esa mañana. Lo había bajado de nuevo antes de la cena. Había leído la primera línea 3 veces. Tenía 9 años. Su nombre era Hazel Juliet Reed Butler. Era una Reed en todos los sentidos importantes. Era una Butler en todos los sentidos importantes. No era en absoluto una Hallis, y era exactamente suficiente. Mi madre había pensado que podía convertir un cumpleaños en evidencia en mi contra. Tenía razón sobre la evidencia. Se había equivocado sobre contra quién era. La familia no es quien comparte tu sangre. La familia es quien está en la habitación cuando la puerta finalmente se cierra. Y quien se queda en la habitación cuando se vuelve a abrir. Si te han dicho toda tu vida que eres la dramática, que estás exagerando, que lo estás haciendo más grande de lo que tiene que ser, que la familia perdona, que debería ser la persona más madura, quiero que sepas que ya no te creo. Creo a la hija que devolvió un suéter que olía a persona. Creo a la habitación que se escribió a sí misma. Creo en la carpeta que mi esposo llevó durante 18 meses sin decírmelo porque entendió antes que yo. Que algunas mujeres necesitan permiso para dejar de ser razonables. Si alguna vez has tenido que elegir quién puede escribir el nombre de tu hijo. Espero que hayas encontrado tu carpeta antes de que se convirtiera en la de otra persona. Suscríbete si una historia como esta te hizo sentir menos sola esta noche. Compártela con una mujer a la que le han dicho durante años que es la dramática. Deja una sola palabra, suficiente, en los comentarios si tu hija, tu hermana o tú misma es exactamente suficiente. Estaré aquí.